The Morning Finance, miércoles 5 de agosto de 2026. Hoy, Wall Street está a punto de tocar máximos históricos. Y sin embargo, en las últimas 12 horas, 3 de las empresas más poderosas del planeta acaban de perder miles de millones de dólares en valor de mercado. No por malos resultados. De hecho, todas ganaron más dinero del que se esperaba. Entonces, ¿por qué el mercado las está castigando? Al mismo tiempo, a miles de kilómetros de Nueva York, un estrecho marítimo que transporta una quinta parte del petróleo mundial está a punto de reabrirse, o de convertirse en el escenario de un conflicto mucho mayor. Depende de a quién le preguntes. Y mientras todo esto ocurre, una industria del entretenimiento que lleva un siglo dominando el mundo está siendo forzada, pieza por pieza, a decidir qué partes de sí misma está dispuesta a vender para sobrevivir. 3 historias. Un mismo patrón oculto. Porque hoy, el mercado no está celebrando buenas noticias. Está empezando, por primera vez en mucho tiempo, a preguntarse cuánto cuestan en realidad. Y para cuando termine este video, vas a entender exactamente qué es lo que Wall Street le teme más que a una mala noticia. Todos los días el mercado recibe noticias. Pero hay días distintos. Días en los que, si prestas suficiente atención, te das cuenta de que no estás viendo eventos aislados. Estás viendo el mismo conflicto repetirse una y otra vez, disfrazado de historias diferentes. Hoy es uno de esos días. Porque en cada rincón del mercado, en el petróleo, en la inteligencia artificial, en el entretenimiento, incluso en México, está ocurriendo exactamente el mismo fenómeno. Algo que parece una buena noticia. Esconde una factura que nadie quiere pagar todavía. Y la pregunta que deberías hacerte no es si las noticias de hoy son positivas o negativas. Es esta. ¿Estamos pagando hoy el precio de haber creído demasiado pronto en algo? Vamos a averiguarlo. El estrecho que decide el precio del. Empecemos por el lugar más tenso del planeta ahora mismo. El estrecho de Hormuz. Por ese corredor de apenas 33 kilómetros de ancho pasa cerca de una quinta parte del petróleo que consume el mundo entero. Y hace apenas unas semanas, ese corredor estuvo al borde del cierre total. Hoy, Donald Trump aseguró algo que pocos esperaban escuchar tan pronto. Que un acuerdo con Irán podría cerrarse hoy mismo. Funcionarios estadounidenses confirmaron conversaciones activas, con Omán como mediador, para reabrir por completo el tránsito marítimo. Los futuros de Wall Street reaccionaron de inmediato. Al alza, el apetito por el riesgo volvió. Los precios del petróleo cayeron. Todo parecía resuelto, pero había un detalle que casi pasó desapercibido. A pocas horas de esa noticia, los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron una amenaza directa. Intensificarían sus ataques contra buques sauditas, esta vez en el norte del Mar Rojo. La ruta alternativa, la que se supone que existe precisamente para cuando Hormuz se complica. En cuestión de horas, el petróleo recortó parte de esa caída. Y aquí está la primera pieza del rompecabezas. El mercado quiere creer que la crisis terminó. Pero el mercado también sabe que resolver un conflicto geopolítico no es como cerrar un trato comercial. No hay una firma que lo haga desaparecer de un día para otro. Lo que estamos viendo no es una solución, es una negociación en tiempo real, con el precio del petróleo, y por lo tanto con tu bolsillo, como termómetro. Y si el petróleo es la primera señal de que las buenas noticias no siempre son gratuitas. La siguiente pieza de esta historia lo confirma de una manera que muy pocos analistas esperaban. La palabra que la Fed no quiere pronunciar. Mientras el mundo miraba el Golfo Pérsico, en Filadelfia ocurría algo mucho más silencioso, pero igual de importante. Anna Paulson, presidenta de la Reserva Federal de esa región, dijo algo que sonó neutral en la superficie, pero que en realidad es una advertencia disfrazada. Afirmó que la política monetaria actual se mantiene ligeramente restrictiva, y que si la inflación subyacente permanece elevada por un periodo prolongado, eso obligaría a algo que nadie en el mercado quiere escuchar, más restricción todavía. Traducido, la Fed no está lista para bajar la guardia. Y esto importa muchísimo para lo que viene, porque el resto del día de hoy está lleno de empresas gastando dinero como si el futuro ya estuviera garantizado. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el banco central más poderoso del mundo todavía no confía del todo, pero las empresas más grandes del mundo ya apostaron todo? Eso nos lleva directo al corazón de la historia de hoy. Cuando ganar más dinero no es suficiente. SpaceX acaba de reportar el mejor trimestre de su historia. Ingresos récord. $7.800 millones, impulsados por Starlink y, cada vez más, por su negocio de inteligencia artificial. Cualquier empresa mataría por estas cifras. Y sin embargo, la acción se desplomó casi 10% antes de la apertura del mercado. ¿Por qué castigar a una empresa que acaba de ganar más dinero del esperado?
Porque junto a ese récord de ingresos, SpaceX reveló algo que dejó helados a los inversionistas, un gasto de capital de $18.400 millones. Más del doble de lo que la empresa ingresó en todo el trimestre. Elon Musk no solo confirmó que ese ritmo de inversión continuará, lo defendió. Dijo que apunta a alcanzar un ritmo anualizado de ingresos de $100.000 millones para finales de este año, y anunció que planea competir directamente contra AT&T, Verizon y T-Mobile con infraestructura terrestre propia. Es una apuesta gigantesca, pero el mercado, en este momento exacto, no está celebrando la ambición. Está haciendo una pregunta mucho más incómoda. ¿Cuánto tiempo se puede gastar el doble de lo que se gana, antes de que alguien tenga que pagar la diferencia? Y aquí es donde todo empieza a conectarse. Porque SpaceX no fue la única empresa que vivió exactamente esta misma paradoja hoy. A pocas horas de distancia, Advanced Micro Devices, uno de los nombres más importantes detrás del hardware de inteligencia artificial, presentó resultados que también superaron las expectativas. Ingresos de $11.500 millones, un crecimiento de 50% frente al año anterior. Su negocio de centros de datos, disparado. Y aún así, la acción cayó casi 9% en el premercado. No porque el presente estuviera mal, sino porque la guía para el tercer trimestre, $13.000 millones, no alcanzó las expectativas más optimistas que el mercado ya había puesto sobre la mesa. Lisa Su, su directora ejecutiva, salió a defender la visión de largo plazo. Aseguró que los ingresos del negocio de centros de datos podrían duplicarse hacia 2027. Pero ese es exactamente el problema que estamos empezando a ver hoy, repetido en dos de las empresas más importantes de la era de la inteligencia artificial. El mercado ya no se conforma con que las empresas ganen dinero. Ahora exige que ganen exactamente la cantidad que ya prometieron, ni $1 menos. Y eso, en un sector que está gastando a una velocidad histórica para construir el futuro, es una trampa peligrosa. Porque si cada resultado, por bueno que sea, se mide contra una expectativa cada vez más alta, ¿qué pasa el día en que la realidad, simplemente, no alcanza a la promesa? Esa pregunta va a quedar flotando en el mercado durante meses. Pero hoy no fue la única industria obligada a enfrentar el precio real de sus decisiones. Del otro lado de Wall Street, el mundo del entretenimiento estaba viviendo su propia versión de la misma historia. El imperio que no puede terminar de comprarse a sí mismo. Paramount Skydance también sorprendió con sus ingresos, $6.910 millones, un crecimiento del 1% impulsado por streaming y estudios. Su negocio de streaming sumó 2 millones de nuevos suscriptores, llegando a 81.6 millones. En papel, avanza, pero hay una sombra enorme sobre esa cifra. La adquisición de Warner Bros. Discovery, valuada en $110.000 millones, enfrenta ahora un obstáculo que nadie tenía completamente en el radar, un juicio antimonopolio programado hasta marzo de 2027. Eso significa retraso, y el retraso, en un trato de este tamaño, no es gratis. Se estiman hasta $1.700 millones en comisiones adicionales solo por el tiempo perdido. Piénsalo un segundo. Paramount ya está pagando dinero real por una empresa que todavía no puede terminar de comprar. Es la misma lección que acabamos de ver con SpaceX y AMD, contada desde otro ángulo completamente distinto. Cuando una apuesta es lo suficientemente grande, incluso el tiempo se convierte en un costo. Y mientras Paramount lucha por terminar de construir su imperio, Disney, el otro gigante del entretenimiento, estaba tomando la decisión exactamente opuesta. En lugar de comprar más, decidió vender. La compañía acordó ceder su 50% en AMC Global Media, dueña de marcas como AEE, History Channel y Lifetime, presentes en más de 414 millones de hogares en 200 territorios, a Hearst, por $1.200 millones. ¿Por qué una de las empresas más grandes del entretenimiento decide soltar un negocio que llega a casi medio mundo? Porque Disney está haciendo, en tiempo real, lo que ninguna de las otras empresas de este video ha querido hacer todavía: elegir. Concentrar todos sus recursos en streaming y en ESPN, y dejar ir todo lo que no forma parte de esa apuesta central. Y ahí está el contraste que conecta todo lo que hemos visto hasta este momento. SpaceX apuesta a gastar más de lo que gana, confiando en el futuro. AMD promete un futuro que ya no le alcanza para superar las expectativas del presente. Paramount paga el precio de crecer demasiado rápido. Disney elige achicarse para sobrevivir con más fuerza. 4 empresas. 4 estrategias completamente distintas, pero una misma pregunta de fondo. En un mercado que ya no perdona errores de cálculo, ¿cuál es el verdadero precio de crecer? Y aquí es donde la historia de hoy da un giro que muy pocos verían venir. Porque esa misma pregunta, ¿cuánto cuesta crecer sin equivocarse?,
también se está respondiendo, en este momento, del otro lado de la frontera. México, el mismo dilema, con acento propio. Y mientras todo esto ocurre a nivel internacional, México también empieza a mostrar señales de ese mismo fenómeno. Empecemos con la mejor noticia del día. Industrias Peñoles presentó resultados que superaron ampliamente las expectativas. Sus ingresos crecieron 38.9% frente al año anterior. Su flujo operativo se disparó 115.1%. Y su margen operativo pasó de 32.7% a 50.1%, casi duplicándose. La utilidad neta subió 92.6%. La razón, los precios récord del oro y la plata, que llegaron justo a tiempo para compensar dos problemas que la empresa venía arrastrando: la debilidad en la producción de metales refinados y el impacto de un peso mexicano más fuerte, que le resta competitividad a sus exportaciones. Peñoles es, en cierto sentido, el SpaceX de esta historia mexicana. Una apuesta que hoy está dando resultados espectaculares, gracias a un viento a favor que no dependió completamente de la empresa, sino del mercado global de metales. La pregunta, otra vez, es la misma que ronda todo el video. ¿Cuánto de este éxito es sostenible? ¿Y cuánto es una ventana que se puede cerrar tan rápido como se abrió? Las ventas de autos en México también avanzaron, 130.831 unidades en julio, un crecimiento de 3% anual. Es una buena noticia, pero es un ritmo más lento que el de meses anteriores. La recuperación sigue viva, aunque empieza a mostrar signos de cansancio. Y aquí, otra vez, un detalle que casi pasó desapercibido. Mientras Peñoles y el sector automotriz avanzan, otras dos industrias mexicanas están viviendo exactamente el escenario opuesto. La producción de cerveza en México cayó 3.5% en 2025, todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia. El consumo nacional sigue débil, y la incertidumbre geopolítica global, la misma que estamos viendo con Hormuz y los hutíes, también está pesando sobre las decisiones de consumo aquí. Y sin embargo, Heineken y Grupo Modelo acaban de comprometer $6.300 millones en inversión hasta 2028. Otra vez la misma paradoja. Apostar fuerte, justo cuando el presente no acompaña. Aeroméxico, por su parte, reportó una menor demanda tanto nacional como internacional en julio, con una caída en su factor de ocupación. Así que la fotografía completa de México, hoy, es exactamente un espejo de lo que está pasando en Wall Street. Algunas industrias cosechando los frutos de apuestas que hicieron hace tiempo, mientras otras siguen pagando, en tiempo real, el precio de construir hacia un futuro que todavía no llega. La factura que el mercado empieza a cobrar. Regresemos a la pregunta con la que empezamos este video. ¿Por qué empresas que ganaron más dinero del esperado terminaron perdiendo valor en cuestión de horas? Ahora ya tienes la respuesta completa. Porque el mercado, en este momento exacto de la historia, dejó de hacer una sola pregunta: ¿ganaste dinero? Y empezó a hacer una mucho más difícil de responder. ¿Ganaste suficiente, comparado con todo lo que prometiste, todo lo que gastaste, y todo el tiempo que te tomó? SpaceX gana récords, pero gasta el doble de lo que ingresa. AMD supera expectativas, pero promete un futuro que hoy no alcanza a sostener el presente. Paramount avanza, pero paga con retrasos e incertidumbre regulatoria el precio de haber apuntado demasiado alto. Disney, en cambio, eligió el camino contrario: soltar para poder sostenerse. Y el mismo patrón, una promesa contra una factura pendiente, se repite en el petróleo, donde un posible acuerdo de paz convive con la amenaza de una nueva ruta de conflicto. Se repite en la Reserva Federal, que no está dispuesta a bajar la guardia todavía. Y se repite en México, donde el oro y la plata están pagando hoy lo que la cerveza y la aviación todavía no logran cobrar. La lección de hoy no es que el mercado esté mal, es que el mercado, después de meses de subir casi sin pausa, empezó a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: cobrar cuentas pendientes. Cada empresa, cada país, cada sector que apostó fuerte por el futuro está siendo, ahora mismo, invitado a demostrar que esa apuesta valía la pena. Y la próxima vez que veas una noticia que diga ingresos récord, seguida de una caída en el precio de la acción, ya vas a saber exactamente qué preguntarte. No cuánto ganó, sino cuánto le costó ganarlo, y quién, al final, va a terminar pagando esa diferencia. Con todo lo que viste hoy, si tú fueras inversionista, ¿preferirías estar del lado de SpaceX y AMD, apostando fuerte al futuro, aunque cueste caro hoy, o del lado de Disney, cediendo terreno hoy para asegurar el mañana? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si este video te ayudó a conectar noticias que antes veías por separado, dale like. Esto ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube nos muestre a más personas que, como tú, quieren entender el mercado de verdad y no solo leer titulares.
Suscríbete a The Morning Finance. Todos los días analizamos, sin filtros y sin aburrirte, lo que realmente está moviendo tu dinero. Disclaimer. Este video tiene fines informativos y educativos. No constituye una recomendación de inversión, asesoría financiera ni una invitación a comprar o vender ningún activo. Los mercados financieros implican riesgos, y las decisiones de inversión deben tomarse con base en tu propio análisis y, de preferencia, con el acompañamiento de un asesor financiero certificado.